este conversatorio que Centro Tantoya ha organizado para hacer la presentación del libro de la amiga, compañera y docente Laura González Young. El libro lleva por título Una pregunta interpelante: ¿cómo aplicar la ESI en las clases de educación física? Y su subtítulo es Rompiendo estereotipos. Así que vamos a propósito de la presentación de este libro, armar esta mesa con compañeros y amigos de la docencia, de la vida, de la militancia, para darnos un tiempo para pensar un poco de esto de si la educación física puede efectivamente ser emancipatoria o en realidad, al decir de Pablo Jadrowski, siempre va a ser reproductora de estereotipos de género, y qué puede aportar la mirada de la ESI a las clases de educación física, y por qué pensamos que efectivamente la actividad física y el movimiento es un derecho en este país. Le vamos a dar entonces la bienvenida para charlar de este tema tan interesante para nosotros, que nos convoca como equipo de Centro Tantoya, a nuestro compañero y amigo, al profesor Ramiro González Gainza, con quien hace tantos años que venimos recorriendo las aulas. Ramiro es profesor de educación física, es psicólogo social, es docente universitario, y la verdad es que tuve la suerte de que la vida nos cruzara ya varias décadas y nos volviera a cruzar ahora en este tiempo para poder pensar en forma conjunta algunas tertulias durante esta cuarentena que por suerte nos encontró reflexionando en forma conjunta. Bienvenido, Ramiro, gracias por aceptar el desafío a pesar de la cantidad de actividades que tenés. Gracias por estar hoy acá acompañándonos. Contanos, ¿cómo estás? Gracias. No, estoy bien, estoy muy contento de encontrarme, felicitarla a Laura por el libro. Me parece que el libro tiene un subtítulo muy interesante, que es Romper estereotipos, y me parece que el libro a mí me conmovió por distintas cuestiones, que un poco quería compartir con ustedes algunas, pero me parece que el libro, para pensar la ESI, Laura como autora propone un montón de cuestiones que son muy valiosas, ¿no? Por un lado, pensar una educación física en el marco de unas políticas públicas y pensar una ESI en un marco de unas políticas públicas, y esa discusión de un Estado ausente y presente aparece en ese inicio del libro cuando ella se plantea cómo ingresa la ESI en la escuela. Y a mí personalmente el libro me interpeló y me llevó a lugares profundos. Yo soy docente y soy varón, y eso también hace que la forma en que uno va encontrándose con la ESI, hay diversas formas de abordaje. Y la autora propone un territorio muy particular, que es el territorio de la educación física. Yo tengo una amiga que se llama Maya Moreira, que siempre dice que la educación física es el último bastión del patriarcado, ¿no? En el campo de la educación. Y algo de eso a veces hay, porque hay algo de lo corporal que aparentemente estaría permitido, o aparentemente aparecería en términos de posibilidad, pero también aparecen una cuestión con respecto a los estereotipos, y lo que la autora nos propone, Laura propone ir rompiendo esos estereotipos, y lo plantea desde una mirada pedagógica respecto a la ESI, ¿no? O sea, respecto a nosotros, respecto a la enseñanza de la ESI y respecto a la familia y la comunidad, como esos tres niveles que plantea la ley. Y algo de esa perspectiva me parece que atraviesa la totalidad del libro, en el cual ella va aportando teoría, va aportando ejemplos y su propia experiencia de docente, pero lo que más me parece que aporta continuamente son preguntas. Y cada pregunta que el libro hace es una repregunta a la propia praxis de cada uno, y escenas que uno transitó y que todo el tiempo están en un proceso de resignificación a partir de que la ESI ingresa en lo que la autora llama las puertas de entrada, pero también en el plano de uno en sus reflexiones respecto a lo que fue su propia práctica como educador, lo que fue su propia vida como estudiante, como alumno, en cuestiones que son muy profundas, ¿no? O sea, hay toda una primera parte donde ella trabaja
y se refiere al sujeto masculino, sujeto femenino, muy interesante. Las preguntas que aparecen respecto a cómo los docentes a veces nominamos las cuestiones y les marcamos políticamente los lugares y no dejamos a veces resquicios justamente para que lo que la ESI plantea como línea central, que es la diversidad, los derechos, considerarnos sujetos de derecho. Y hay un ejemplo muy lindo que es el de la ocupación de los gimnasios, ¿no? ¿Quién ocupa los gimnasios y cómo lo ocupan? ¿Quiénes tienen los derechos adquiridos y quiénes no, digamos, ¿no? Una vez que estábamos charlando con Gabriela Ramos y ella me hablaba de unas cosas más, yo le decía, Gaby, también es algo íntimo, porque en los procesos de construcción, los varones, yo digo, mira, también se ven quién limpia los asados los domingos, digamos, como yo le decía, está todo bien, yo entiendo todo, pero también se ve la cotidianidad, quién lava el baño, a quién le toca las cosas que por ahí son, que quedaron tan invisibilizadas y estos últimos años, por suerte, tienen tanto peso en la calle. Y uno es portador de esas desconstrucciones de uno, pero y por supuesto de haber visto todo lo que uno es. Yo también soy hijo del patriarcado y también tengo mucho en la revisión de eso mío, que es muy íntimo también y a veces es muy profundo y a veces uno siente mucha vergüenza por muchas cosas que uno acarreó. Pero en pensar una educación física emancipadora, que es la pregunta de Gaby, este libro nos ayuda, porque una educación física emancipadora también tiene que partir del lugar en el cual estamos situados. Es una educación física aquí ahora, no es lo que querríamos que sea. Es como la ESI. La ESI es un marco legal, un marco de normativa de derecho que nos da un montón de posibilidades, pero también el de aquí ahora. Y la autora continuamente se pregunta sobre esos docentes que somos, sobre esas docentes que son, sobre esos tránsitos que vamos construyendo, docentes diversos en distintos contextos y con distintas posibilidades. Ramiro, en torno a esto que vos estás planteando, sí, quería hacer una pregunta. ¿Vos considerás que entre tu formación docente como profesor de educación física y ahora, para pensarlo situado y pensarnos en tránsito, ¿ha habido modificaciones, o sea, sustanciales en torno a la formación? Yo creo que en la formación docente, yo trabajé mucho en la formación docente en distintos ámbitos, en el campo de la educación física y trabajo. Yo creo que ha habido muchas modificaciones. Para empezar, en el campo en el cual yo me formé en los 80, cuando todavía la formación era por género, era en grupos separados, era solamente reuniones para hacer una asignatura que se llamaba danzas folclóricas. Y en ese sentido, es muy interesante Laura en el libro, el final hay un glosario, que es un glosario de palabras muy interesante para dialogar con uno y dialogar con otros docentes, porque también en esos tránsitos, ¿cuáles eran las posibilidades para abrirse a determinadas cuestiones? ¿No? O sea, ¿cuáles eran las posibilidades para salir de lo heteronormativo? ¿Cuáles eran las posibilidades para que compañeros de curso nuestros que eran gay puedan abrirlo y decirlo, che, yo soy, asumir? Eran muy limitadas. Es un campo que tuvo muchas limitaciones en ese sentido en la mirada. Y yo creo que ha habido una transformación porque de alguna manera la sociedad también avanza. La sociedad, cuando digo la sociedad, me refiero centralmente a la lucha de los feminismos, avanzan junto con la ESI. Entonces, ahora nosotros tenemos debates en la educación física que son no tanto deporte, vamos por el juego, por poner un debate, pero mientras tanto las chicas del Pellegrini dicen queremos elegir fútbol, que es el colegio que va mi hijo menor ahora. Y yo decía, che, pero ese debate no es libertario en sí mismo. No, pero tiene que ver con una conquista de un derecho que ven vulnerado históricamente. Y nosotros, cuando yo fui formado en los 80, el hockey era para las mujeres, el fútbol era para los varones, el rugby era para los varones, y no había mucho los nenes con los nenes, la nena con la nena, y no había mucho, ni hablar para una perspectiva trans, que muchas preguntas Laura las propone. Y Laura ahí interpela cuáles son los matices que la heteronorma también en uno mismo como docente plantea. Ya no solamente el varones y mujeres, o como bien cuenta Laura, el saludo matinal, buenos días chicos, y la ofensa cuando es buenos días chicas, sino también cuánto nosotros tenemos que habilitar de la nuestro propio lenguaje para poder tratar de incluir a las infancias trans que están atravesando su recorrido escolar y que no lo vivan de una manera opresiva.
Y a mí me parece que la educación física en ese proceso de transformación necesita de un esfuerzo, y tiene un esfuerzo de todos los actores que constituyen el currículum, que arman el currículum, pero también de los feminismos que están luchando en la calle, de los docentes de los gremios, de las docentes de los gremios, de las autoras que van nutriendo, de los pedagogos que van poniendo cabeza en cómo armar. Y creo, y la autora es muy clara en esto en algunos momentos, que hay una resistencia a una parte de los docentes, que a veces ese atravesamiento de nuestros saberes es complejo. Mirá, la autora dice en un momento, la ESI nos traspasa como docentes. En lo cotidiano escolar nos vemos atravesados en nuestros saberes. Y esa perspectiva, que es una perspectiva de derecho, es una perspectiva que tiene un atravesamiento pedagógico y político, que tiene por objetivo garantizar derechos, pero tiene por objetivo también interpelar las situaciones actuales de privilegio, de interpelar las situaciones actuales verdaderas de justicia. Por ejemplo, respecto al uso del patio, o por ejemplo, respecto a las posibilidades de uso del cuerpo, por ejemplo, respecto a los comentarios de parte del docente de lo que debería ser, lo que debería hacerse. Es muy interesante el ejemplo de una estudiante que se forma en la fila de los varones y el docente cita de acuerdo a lo que observa y un alumno le corrige, dice, no, se llama... y ahí me parece que en estas interpelaciones lo interesante del libro es que yo siento que es un libro que acompaña, es un libro que pone el hombro en sentido de compañero, de compañera, no es un libro que da recetas, porque es un libro donde yo creo que la autora interpela sus propios recorridos y los recorridos que tuvo para poder llegar a esto y para poder trabajarlo en experiencias concretas de qué se habilita y qué no. O los cuentos infantiles, con las posibilidades de vestimento o de no, con ese hermoso texto de la pelota es de ella y el deseo de una chica de tener el derecho a jugar al fútbol. A mí me parece que una educación física emancipadora, hoy en esa construcción que estamos muchos y muchas, estamos muchas, implica no algo de forma del lenguaje inclusivo per se porque es la moda, ni algo, yo te lo decía una vez, Gaby, en el caso de los varones de mi edad usar el pañuelo y entonces usamos el pañuelo verde y entonces nosotros como que quedamos adentro. Para quedar adentro es una disciplina que tiene que hacer un gran proceso de transformación y de construcción, donde los educadores que están dentro también tienen que hacerlo, con respecto a sus propias miradas y de sus propias matrices respecto a esos cuerpos. Y respecto a lo que es enseñar. Y ahí yo creo que el libro, por lo menos a mí, yo la felicito a Laura y ayuda mucho para romper estereotipos, para transitar praxis concretas, para hacernos preguntas, y sobre todo para hacernos preguntas con otro, para acompañarnos en esas preguntas con otro, porque me parece que algo que la ESI tiene claro es la perspectiva de garantizar derechos, pero que no hay una verdad revelada. No hay una sola manera de llegar. No hay una vanguardia iluminada que dices por acá. Es un tránsito y como todo tránsito en un campo tiene muchas tensiones y muchas luchas. El campo de la educación física es un campo muy tradicionalista, donde todavía el militarismo tiene peso, aunque muchos digan que no, y es un campo hegemónicamente dominado por el deportivismo, todavía. Entonces, en ese sentido, la educación física también tiene que ayudar a la perspectiva de lo que va a pasar en el deporte. Hoy muchos en el deporte discutimos lo que ocurre, que la heteronorma en el deporte aparece como algo cerrado, compiten los varones y las mujeres, y hoy el Comité Olímpico Internacional no sabe qué hacer con toda la diversidad que aparece, con toda la diversidad que hoy dice, che, quiere un espacio. Y lo logró colocar, entonces la educación física es capaz ese trabajo de base para poder interpelar y poder ayudar a garantizar derechos. Y me parece que hay un gran camino hecho por el campo de la educación física, pero muchísimo por hacer. Digamos, ¿no? Para reconocer en los cuerpos, en las cuerpas de los pueblos no originarios, en reconocer en otro tipo de saberes, en reconocer en otras experiencias. Y bueno, y me parece que el libro en ese sentido es un aporte sustancial a hacer esos caminos acompañados, a hacer esos caminos con otros, ¿no? Y por lo menos a mí me dejó muchas preguntas para
para mi rol docente concreto con estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, con mis estudiantes de la universidad y de los institutos de formación docente, porque me parece que es un camino donde tenemos que estar continuamente en un ida y vuelta de repensar la totalidad de lo que acontece en el patio, en la escena educativa, en el patio, en la pileta, en la cancha, en el aula. Y bueno, me parece que ese cuestionamiento de los saberes hegemónicos, este libro me parece que rompe estereotipos y nos ayuda a este esfuerzo que están haciendo muchas y muchos, que es barajar y dar de nuevo, barajar y ordenar. Y como todo campo, es un campo de lucha. Y en esa lucha me parece que este libro, y Laura en particular, nos ayuda mucho a ir encontrándole sentido a un campo donde muchos quieren medir ácido láctico y hablar de los driles todavía como los temas relevantes. Bueno. Gracias, Ramiro. Ahí sobre el tema del deportivismo y la competencia, el alto rendimiento y todo eso, después me gustaría preguntarte algunas cosas que tengo dudas y seguramente que vos las tenés más claras y nos podés ayudar a pensar. Gracias. Noemí, querida, Noemí Clur, es subsecretaria de Derechos Humanos y Género de la Asociación de Docentes de Educación Física y Materias Curriculares. Es psicóloga social, es psicodramatista y también es una amiga que se pone al hombro la lucha por los derechos, sobre todo en una educación pública que en este momento viene estando tan cuestionada. Así que, Noé, me gustaría desde esta perspectiva de la subsecretaría saber cuál es la posición de ustedes, ¿no? Institucional, y cuál es tu posición en torno a pensar a la actividad física como derecho. Claro, ¿qué tal? Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Lo primero es felicitar y celebrar, ¿no? Como dijo acá Ramiro también, y felicitar a Laura, porque siempre la edición de un libro, celebramos la lectura, la escritura, el esfuerzo, el compromiso, que es volcar la experiencia, las ideas en una escritura, siempre es lo que trasciende, ¿no? Entonces yo primero agradezco la invitación a DEF y celebro que, bueno, y que en estos momentos sigan apareciendo libros y de esta calidad tan contundente y tan necesaria para nosotros los profesores de educación física. Bueno, como dijiste, yo participo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y Género, y desde ADEF nosotros bregamos siempre por los derechos de la escuela pública. Nosotros somos unos luchadores empedernidos, no sé, en defensa de la escuela pública, de los derechos de los profesores y de los estudiantes, de poder capacitarse, poder estudiar, de tener los mismos derechos que todos los estudiantes y que todos los jóvenes hoy en la Argentina, ¿no? Desde este marco quería hablar y contar un poquito qué es lo que está pasando, qué es lo que nosotros hicimos. Esta subsecretaría no hace mucho que está, hace 5 años, ¿y por qué estamos? Porque vimos la necesidad de conformarnos para bregar por los derechos de todas las jóvenes y los jóvenes que no estaban incluidos, no estábamos incluidos, ¿no? Los derechos, y para poder trabajar la ESI. Entonces, en ese marco, les voy a contar algunas acciones que venimos haciendo. El otro día en la Secretaría estuvimos revisando, y ahí es como que empezamos a ver, mira, hicimos esto, hicimos lo otro. Entonces, empezando porque el año pasado en ECUNI se hizo una jornada pedagógica donde uno de los ejes transversales que se trabajaron fueron la ESI en las escuelas y en la educación física, y donde Laura pudo presentar su trabajo y fue escuchada y también valorada. Y también ya venimos participando, pero el año pasado también en la Feria Internacional del Libro,
donde también hicimos en nuestro stand de educación física escenas, por eso decía lo de psicodramatista, porque ahí también hicimos una pequeña escena en un pequeño espacio que teníamos de una situación que había sido contada por una profesora, de que la dirección o que la madre de un chico contaba que su hijo no puede hacer educación física en estas condiciones porque las chicas van vestidas con calza y los chicos se distraen. Entonces hicimos como una dramatización de toda esta escena, ¿no? Y la reflexión acerca de todo eso. Más allá de todo esto, también constantemente con Gabriela estamos haciendo capacitación y formación para todos nuestros profesores, ya sea de perdón. ¿Me escuchan? Corten. Sí, se escucha, Perdón. se escuchaba como un ruidito de fondo. Estaban... Ahora podemos volver. Me sonó el teléfono. Ah, sí, 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 era eso. Sí. Y Dale, ahora los ¿querés veo a continuar? todos, que a veces no los encuentro. ¿Querés No, lo que les continuar? contaba es que, bueno, que vos, Gabriela, estás haciendo capacitaciones, nosotros hacemos constantemente capacitaciones a los docentes para que estén más formados y con mayor ayornamiento y con más elementos para poder trabajar con sus alumnos en las escuelas, y que también, con respecto también a lo que decía Ramiro, hoy todavía en las escuelas secundarias se da educación física para los distintos sexos, era como los varones por un lado y las mujeres por el otro, y también se estuvo trabajando especialmente para para que no sea, porque no sabemos cada uno qué es lo que quiere hacer y cómo se siente o cómo se percibe. Entonces, que sea por grupalidad. Eso es lo que también se estuvo presentando trabajos en la Defensoría. Así muchas acciones que estamos haciendo, por eso las quería comentar. Y con respecto al libro Una y a pregunta. ese, ¿no? Yo me pensaba, ¿no? Había estado leyendo también el de Gabriela, que la ESI lo que constituye es ciudadanía. Y una ciudadanía de una persona, de un sujeto responsable, de un sujeto que puede elegir, que puede decidir. Y para poder elegir, decidir, tiene que ser un sujeto que pueda descubrir y que se pueda conocer. Si un chico, si una chica no juega, no se conoce y no sabe, mucho menos va a poder elegir y va a poder decidir y va a poder saber qué es lo que le está pasando. Cuando recién Ramiro hablaba de su época, yo también hablo de mi época, y en mi época la educación, bueno, los turnos eran, las mujeres no teníamos turno noche, por ejemplo, había turno mañana y turno tarde, y para ser profesora de educación física, las mujeres al turno noche no podíamos concurrir, entonces en ese momento desde los centros estudiantes tratamos de innovar esto, que esto era, perjudicaba a las mujeres en esos momentos. Estoy hablando del 75, 73, 74, 75, por ahí. Ahí ves, Chavo, mi edad también. Pero bueno, esto es lo que pasaba. Y en ese momento, y toda mi formación, creo que eran formar cuerpos musculosos, cuerpos fuertes, cuerpos ágiles. El otro día también recordando con una compañera, veíamos esta disciplina con los 12 minutos que había que correr para aprobar una materia de atletismo, o la gimnasia que había que hacer, o todos los, o nadar tantos metros, y todas estas cosas con un esfuerzo, pero nunca se preguntaban por el sentir, por la emoción. Había una materia, ahora me estoy acordando también, ritmo y movimiento, que
con muy pocas horas, y no sé si no era solo para mujeres, se trabajaba la expresión corporal y la música y las emociones y las sensaciones. Pero bueno, siempre fue y es una profesión, bueno, así de esfuerzo, de dedicación, de sin preguntarse, de hacer, 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 y donde lo valioso es el cuerpo, ¿no? La figura del cuerpo y lo valioso del cuerpo musculoso también y bien formado, como que el otro cuerpo, otras cuerpos y otros disidentes no pueden ser ni profesor de educación física, ni pueden hacer actividad, podría llegar a ser, ¿no? Uno podría preguntarse todo este tipo de cosas. Entonces, yo leyendo el libro y aportando y trabajando también y preocupada por todo esto, la propuesta nuestra y mía también personalmente es como ir redescubriendo, ¿no? Como ella dice, rompiendo estereotipos, que no se rompen, se van como, porque es muy difícil desandar todo esto. Si yo cuento por la edad que tengo y por mi experiencia, estar en el, no sé qué decirle, 78, 80, luchando por los derechos de las mujeres o por el aborto, y éramos 5 personas solas, no me lo van a creer. Y hoy en día, cuando estamos con estas movilizaciones impresionantes, y me sacan fotos, a veces yo digo, bueno, yo me siento orgullosa de que se haya gestado todos estos movimientos culturales, pero llevan la vida, ¿no es cierto? Y con Bueno, Noemí, respecto, yo quería sí, preguntarte algo con respecto a esto que vos decís. Claro, la militancia lleva la vida, por suerte, ¿no? Digo, y llena la vida de sentido también. sí. Con la cantidad de acciones que vos decís que están organizando desde ADEF, ¿cómo sentís la permeabilidad de los docentes para recibir estos espacios de reflexión, de formación? ¿Los ves interesados? ¿Ves Sí. que hay necesidad o que frente a un curso más específico sobre deporte, sobre técnica, sobre normativa, hay otras elecciones prioritarias? ¿Qué dirías sobre eso? ¿Cómo vas Sí, tanteando el ambiente en general, ¿no? De los profesores. sí, sí. Sí, yo creo que por lo que sé de los cursos que estamos haciendo de capacitación, el de ESI lleva en este periodo, en este corto periodo. Nos quedamos siempre con mucha gente afuera y es la cuarta corte que se está haciendo. Se ha hecho capacitaciones en los distritos escolares, se estuvo pidiendo también y he participado y he colaborado con todos los docentes, capacitación en servicios. Se han hecho también en la escuela media, también se han hecho. Yo los encuentro como cuestionándose, preguntándose, escuchando. Y aparte muchas veces nos vamos encontrando con la problemática. Como el otro día, bueno, empezás a indagar y te vas dando cuenta que cómo resolvés las situaciones, porque las situaciones están. La cosa es que hace uno con esto que aparece y que irrumpe en la escuela. Entonces ya no lo podés tapar y decir, no, ya está. Porque así como hace unos años veíamos a 2 mujeres, una familia, dos mamás, y veía, entonces era lo novedoso, lo distinto, bueno, aparecen en la escuela, están, entonces uno no puede ocultar, entonces hay que Claro, visibilizar. diría Laura eh, desde su libro, ¿no? Como en esta puerta de entrada donde aparece el emergente, o sea, llega, se te presenta, siempre te están, interpela siempre están. y tenés que saber cómo responder frente a esto desde la perspectiva del marco legal, por supuesto, Por claro, supuesto. claro. O como nos pasó ahora también, que tuvimos que también recurrir a vos, Gabriela, cuando hay padres, la familia, como también lo decía Laura, se opone a que hablemos con la E inclusiva. Lo Mm. inclusivo porque tiene un desconocimiento, entonces, bueno, también tenemos que estar informados
actualizados, comprender y saber escuchar para poder transformar, porque esto no lo vamos a transformar de un día para el otro, lo tenemos que ir transformando así como yo decía, despacito, en la lucha cotidiana, y más que la lucha, yo diría, en el diálogo, en el compartir, en el hacer, ¿no? En el acontecer, ¿no? Diría Deleuze, en el En el acontecer. acontecer, exacto. Y por lo que vos Y las estás otras diciendo, cosas que yo entonces, quería también te hago una pregunta. hacer hincapié, ¿no? Desde la educación, no sé si me escuchás. Sí, te preguntaba, ¿los profesores o las instituciones pueden dirigirse a ustedes si se encuentran en alguna situación que no sepan resolver? Entonces Claro, ustedes por pueden supuesto. ofrecer asesoramiento o formación docente para esas Las dos instituciones. cosas, ambas cosas, se ha hecho también un cuadernillo, también estamos trabajando en función de la no violencia, entonces también cuadernillos de cómo poder intervenir, cómo estar atentos, porque la violencia de género también atraviesa a los docentes y a las niñas y a los niños en todas las etapas, entonces también informar y estar informados y actualizados es un deber de todos los docentes que estamos hoy trabajando en las escuelas, ¿no? Y, bueno, Noemí, gracias. Yo le voy a dar un lugarcito a Laura ahora para sí, preguntarle y pobre, después que no se nos canse. no, les voy a hacer un desafío porque me pareció muy interesante algo que vos comentabas y es algo que a mí me interpela mucho, siguiendo un poco a David Le Breton desde hace años. Bueno, esto que hablábamos el otro día, Noemí, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Pero ¿de qué cuerpo hablamos, no? Hablamos de un cuerpo, como vos decías, con mucho esfuerzo, sin emoción. Hablamos de un cuerpo como herramienta, de un cuerpo instrumentalizado para el deporte, podía deducir de las palabras de Ramiro. Hablamos de una cuerpa, de un cuerpe, donde aparecen los cuerpos disidentes, tanto en la actividad física como en el imaginario o en la representación social de quien arma los programas para quienes forman en educación física, ¿no? Así que les tiro esta inquietud para que vayan imaginando algo y aprovecho para presentar a Laura. Laura, no sé, me emociona tener que contar que hace muchos años que nos conocemos, me emociona tener que contar que hemos crecido mucho juntas y me emociona. Bueno, voy a decir que ella es profa de educación física, profa nacional de expresión corporal, docente de distintos niveles, egresada de la Universidad Nacional de las Artes, y sobre todo me emociona saber que ella sigue creyendo que el acto más revolucionario para desarmar barreras es el abrazo. Bueno, así, con esta emoción, quisiera abrazarte ahora, que no puedo, pero te estoy debiendo un abrazo real. Laura, ¿nos contás algo que tengas ganas? Sí, bueno, primeramente gracias por la apertura, por las palabras. En realidad también es no solo una sorpresa, es un mimo, porque yo no sé si soy despistada, pero no le daba tanta bolilla a las palabras de Gaby cuando me dijo, mirá que van a hablar de tu libro. Y viste esto de un poco subestimarme emocionalmente. Esa niña que fui pequeña y que aún sigue en mí, teniéndome paciencia, acariciándome, abrazándome. Yo no me voy a emocionar porque cuando se me cruza la emoción ya estoy como media perdida, entonces voy a tratar de no desbordarme. Así que agradezco las palabras de ustedes, agradezco esto de estar escuchando que alguien hable de mi libro como la autora. Eso es muy fuerte para mí, que no me tenía confianza, por eso no me tenía confianza antes, muchos años anteriores. Esto que dice Gaby es así porque yo la conozco a Gaby en un título de problemáticas educativas contemporáneas donde ella ya volaba y yo recién empezaba y ella contaba bueno, no voy a hablar de ella como dicen mis hijos, mirá que estoy presente, mamá, estoy yo, o sea, no hables de mí estando yo delante, esos son mis hijos conmigo, por eso yo agradezco a mis hijos, Lian y Luca. Entonces, agradezco
a Gabriela, que me dé este espacio desde la humildad y desde el amor, también con este reencuentro. Bueno, cuando Ramiro enuncia, no sé si sabe que soy yo la protagonista en el 2001, 2002, 2004, soy de la escuela 24, no voy a romper el anonimato de la escuela. Cuando divido la fila, yo recién empezaba a trabajar, era suplente todavía en el 2000, y esto que me pasó de Malena, de Celeste y de Gustavo es real. Yo todavía no sabía nada del tema y en realidad nos íbamos a un torneo de educación física y Celeste, digo el nombre porque ella después tuvo un posicionamiento político en la escuela y en la calle. Era Celeste, cuando yo hago la suplencia por días o por semana. Y justo me toca hacer el torneo y lo divido, como se divide, todavía se divide hasta el día de hoy, los torneos con un sistema binario, ¿no? De varones y mujeres. Y ahí Celeste se puso en el lugar de los varones, y yo la corregía, pobrecita, ella y yo, las dos. Le digo, Celeste, ponete, Celeste. Y ahí viene Malena rescatándome, otra pispireta, y me dice, Lau, así, ¿no? Porque, bueno, nos tratamos. No, Celeste y Gustavo, así, ¿viste? Como diciendo, pará. Pero diciéndome, es con nosotros Celeste, divina Celeste, 7º grado. Pero en realidad era Gustavo. Porque en ese momento no había una ley que era la ley de identidad de género. Estoy hablando del 2001, 2002. Eso fue el primer cimbronazo. Luego me pasaron, a mí, yo estoy atravesada por el vínculo, mi hijo me permite nombrarlo con respecto a mi hijo, tengo un hijo trans, entonces eso cambió todo el paradigma de mi vida, de mi ser, de mi emoción, y ya está, ¿viste? Tachame la doble, abrime esta mesa, abrime la otra y ya está. Porque esto de las expectativas lo tiene en la vida, mira te digo, después ponemos las expectativas de un varón, estos estereotipos, donde yo le puse mucha expectativa, yo lo nombro nada más que ahí y nada más, ¿viste? Hasta ahí. Él en una época, cuando yo lo nombraba con su nombre que yo le había puesto, él me dice, si querés nombrarme, pero ni siquiera nombres mi nombre anterior, porque sabe que yo en una época le decía su nombre anterior. Es más, hasta el año pasado, en esta exposición de Cuni. Así que respeto. Lian y Luca me hicieron mejor persona. Siempre digo esto en el libro. Yo a medida que voy incursionando en mi vida, empiezo a contactarme y a conectarme con otras personas. No solo con las personas que me habían enseñado en el profesorado, sino con otros entornos. Mi primera puesta en escena, y fue muy fuerte, cuando llego a un colegio, ya como titular, y 2 maestras lesbianas eran novias. Políticamente lesbianas, y usaban su lesbianismo y su educación dentro de la escuela. Yo era una persona ya grande, pero eso me conmovió. Y yo, teniendo ya un recorrido, por eso digo que en el 2015 yo empiezo a abordar o aplicar la ESI, fue como, ahí está, de nuevo, un cambio de estereotipo. 2 compañeras entrañables que me enseñaron mucho y que no se escondían en el closet, al contrario. Daban clase y se sabía de su romance, su hermoso romance. El tema del libro yo ya lo venía pensando, no solo por esto que te comenté, que estoy atravesada por el vínculo, sino que empiezo a trabajar la perspectiva de género desde un lugar, desde la educación física, desde un lugar tácito, ya empezando a no dividir la fila entre varones y mujeres, sino a combinar una fila de colores, una fila de letras, una fila de canciones,
y ahí nos juntábamos. Es todo un laburo, como dice acá la compañera. No, es un recorrido. Este libro es un recorrido, no es de un día para el otro. Luego empiezo a abordar la ESI, la educación sexual integral, que para los que me escuchan, desde la educación física, no tiene que ver concretamente con la genitalidad. La genitalidad es un elemento más dentro de la educación sexual integral. Tiene que ver con otros ejes, que trabajan las emociones, que trabaja el poder decir, que trabaja la mirada, que trabaja en cómo me posiciono, que trabaja el poder de la palabra, que trabaja el tema de los secretos, que trabaja la confianza, la estima, la salud. Esto, como dicen, la ESI a mí me atravesó la ESI y se apoderó de mí. Es como que soy una apasionada de la ESI. Eso me pasó. Y luego le doy un vuelo más audaz. Digo, no voy a tratar de aplicar la ESI con una mirada feminista, porque yo empiezo a militar en el feminismo, que tiene que ver, el feminismo es justicia social. Si uno, no es yo porque empecé a buscar qué será el feminismo y qué tipo de feminismo, no, eso es el feminismo. El feminismo es justicia social, ni más ni menos. Pero yo no quiero abordar la ESI, digo yo, el mío, ¿no? Con mi pensamiento, desde una mirada transfeminista, de una mirada que vaya más allá. No una ESI donde uno siga aplicando el sistema binario, no una ESI donde haya dos géneros, que sea el de varón y el de mujer. No una ESI donde se trabaje sin estereotipos de género, creyendo que los varones, por tener este tipo de genitalidad, sean de una manera, y las mujeres, por tener otro tipo de genitalidad biológica, como dice la ESI, sientan o parezcan que son de otra manera. En las capacitaciones, el supervisor del séptimo, yo trabajo en el séptimo y en el 12. Ya me conocía y yo metía bocadillo, ¿no? Decía, ¿cuándo se va a abordar la ESI desde una mirada transfeminista? Por esto que contaba la compañera, por estas infancias trans que ya están irrumpiendo y abordando en los patios de las escuelas. ¿Cómo se hace cuando una nena o un nene no está de acuerdo con su nombre porque no se siente cómodo o cómoda? ¿Qué hacemos con esa nena o ese nene que ni siquiera se siente cómoda ni con un nombre que parece de mujer o un nombre que parece de varón? ¿Qué hacemos con esos chicos que son género fluido o géneros no binarios? ¿Qué hacemos? ¿Los encerramos, los guardamos, los silenciamos? Entonces la ESI, en realidad, que es totalmente importante, ¿no? La ley de ESI, porque si no yo no estaría hablando de ahora, de esto, si no hubiera unos lineamientos curriculares de nivel primario, una guía para el desarrollo institucional, una educación sexual integral para secundario, una educación sexual integral para primario, y uno que no lo tengo todavía porque no lo encontré, el de inicial, ¿no? Yo siempre cuento acá, en mi libro, cuando hablé del lenguaje inclusivo o no binario, cuando hice una reunión de familias y expliqué la importancia del todes, que no solo el lenguaje tiene que ver con la política y tiene que ver con un posicionamiento político, y no tiene que ver solamente con una inclusión de todas las mujeres, por eso decimos todas y todos, sino que el todes, además de incluir al todas y al todos, incluye a este género neutro, o este género fluido, o género no binario, que no está ni en el todas, ni en el todos, ni en el todos. Cuando yo explico... Laura, yo quería hacerte una pregunta. A mí yo te conozco e intuyo la respuesta, pero quisiera que nos cuentes cómo fue la decisión de escribir en primera persona. Porque
en general, quienes hemos atravesado la academia y quienes tuvimos la posibilidad de hacer investigación al lado de algunas topes de la investigación científica, se supone que hay que escribir en un neutro de tercera persona que haga impersonal al saber. Y vos todo el tiempo te esforzás por escribir en primera persona. Por supuesto, en primera persona desde el yo y en primera persona desde la experiencia personal. ¿Cómo fue esta decisión política e ideológica a la hora de la escritura? Sí, qué bueno lo que me decís, viste, esto del saber académico. A mí una de las cosas de mi estima y del saber era porque cuando yo entro a la escuela de maestros, yo lo he hablado, yo me acuerdo que, bueno, Gaby entra, se va, ¿no? No sé, bueno, unas movidas hubo ahí, y me dan clase dos chicas muy chiquitas, yo siempre lo digo, y sabían un montón, ay Dios, yo tenía como 30.000 años, y las chicas, no sé, tenían horas, y tenían un pico, lo digo porque siguen estando en carrera, no importa, ¿no? Y yo siempre esto me pasaba, decía, ay, ¿cómo hablan? Antropóloga, seguramente, socióloga, pero, uff. Entonces, esto que vos decís, Gaby, siempre me paraba un poco. Con respecto a cómo puedo decir lo que quiero decir, si no soy antropóloga, si no soy socióloga. Yo tengo muchas ganancias con respecto a mi manera de hablar, que también son costos, ¿no? Esto que estás diciendo vos. Mi manera de ser, mi manera de sentir, que es la emoción, ¿viste? Yo agarro y digo, ¿y qué es la experiencia? Uno es de experiencia. Los que estamos acá somos experiencia. ¿Yo cómo puedo contar lo que me pasó si no me sucedió? ¿Desde un estudio? No, desde una experiencia. Cuando yo digo que cambio mi sentir a través de una experiencia personal profunda, tiene que ver con esto, con una experiencia personal, donde luego puedo investigar, porque quiero ponerle un fundamento a esa experiencia, porque si no, es una experiencia. Entonces, las personas que me conocen saben lo que pienso, lo que siento, cómo digo este sentir, mis decires, mis sentires, cómo me posiciono. Sé que tengo que tomar las cosas con calma. Nunca pensé hablar en tercera persona, siempre pensé hablar en tercera persona hablé, pero siempre desde un yo personal. ¿Cómo yo hablo de un grupo de profesores, profesoras? Yo estaba en ese grupo, ahora 2 o 3 años, cuando yo siempre lo digo, por ejemplo, que está escrito en el libro, no le voy a regalar. No sé, dicen que se cortó. ¿Estoy? Ahora volviste. Sí, vos sí, era para Noemí. Ay, perdón. Bueno, ahí se va a tener que cortar. Bueno, ahora aprovecho yo y vuelvo a hacer este comentario en torno a valoro profundamente esta posibilidad de escribir desde la propia experiencia, ¿no? Tratando de pegar el salto, como vos decís, desde la anécdota a la situación narrada y la posibilidad de análisis de esa experiencia. Entonces me parece que, como decía Ramiro, yo también siento que este libro es un incentivo para que los docentes tomemos la palabra, porque muchas veces vienen los escritos producidos desde el sillón del Ministerio de Educación o desde una etnografía de la facultad que no siempre ha recorrido las escuelas, y en este caso hay específicamente
una posibilidad de repensar sobre la experiencia docente y sobre una experiencia de vida. Entonces, quiero animar a los docentes a que tomemos la palabra y seamos protagonistas de la propia experiencia de enseñanza de la ESI, ¿no? En primera persona, así como vos lo hiciste, exactamente. Me parece sumamente interesante esa posibilidad de que los docentes empecemos a escribirnos, ¿no? Para evitar que otros nos digan lo que tenemos que enseñar o cómo lo tenemos que enseñar. Entonces, dejarnos atravesar por esta experiencia, poder armar círculos de escritura, poder reflexionar sobre eso y poder publicar y compartir con otros generosamente, ¿no? Esta es tu propuesta. Bueno, yo retomaría entonces un poco la pregunta esta de ¿qué cuerpo nos habita? ¿Qué cuerpo habita la educación física? ¿Qué cuerpo está pensando, a diferencia de la formación docente de los 70 que contaba Noemí, ahora nuestros profesorados, qué cuerpos nos habitan en las escuelas hoy? Ramiro, no sé si tenés ganas de largar, despuntar el vicio como para ir contándonos. No, qué interesante, ¿no? A mí me parece que el territorio del cuerpo es un territorio, vos traías a Yaragroski antes, a Pablo, y me parece que es un territorio que el campo disciplinar de la educación física y la escuela en particular han forjado mucho en el sentido de un intento de domesticación, de un intento a pesar de discursos que tengan que ver con la transformación, con el cambio, con la libertad, mucho de un modelo disciplinar que inicialmente estuvo muy anclado en la marcha, estuvo muy anclado en el orden, estuvo muy anclado en las rutinas, a un modelo que posteriormente, como plantea Walter Brasch, va en el sentido de no poder definir cuál es su propia disciplina y entonces toma el deporte como la única herramienta, como un manotaje de salvación, y eso llega hasta hoy. Y el problema es que ahí ya empieza a aparecer un deporte que no es del campo, un cuerpo que no es del campo escolar, del campo de la escuela, del campo de la educación física. Es el cuerpo del deporte, es otro campo, es otro tema, es otro club, es otro universo. Y ahí se empieza a mezclar y me parece que la ESI nos ayuda a poder empezar a plantearnos específicamente a los que trabajamos en la disciplina escolar educación física, a los que trabajamos en la educación física en el más allá de la escuela, otros cuerpos, una variabilidad de cuerpos, una diversidad de cuerpos. Me parece que en el libro, en muchas preguntas, en muchas actividades, se va justamente a romper esos estereotipos, a romper lo que se espera. Muchas veces esto es complejo, porque uno mismo está atravesado por esos cuerpos. Porque también sincerémonos, pues si no, es un tema de otros. Nosotros no tenemos nada que ver, tenemos, o sea, las dietas también son un tema que tiene que ver con nuestra forma de encararlas. No es que las dietas las hacían otros y nos decían a nosotros qué cuerpo. Los patrones de belleza. Los patrones de belleza son algo complejo porque está en el deseo propio y está introyectado, está heterocondicionado, que es lo que yo deseo. Yo contaba en las líneas de las preguntas que vos hacés, Laura, una anécdota que yo creo que a Gabriela se la conté un día con mi hijo mayor, ¿no? Que iba al secundario, y era una época que los hijos toman mucha distancia de los padres, todos deben saber de esto, entre, no sé, tendría 15, 16, y no me hablaba por nada, y todo lo que yo decía era un desastre. Entonces yo, cada vez que hablaba y me lo encontraba, trataba como de armar bien la oración para evitar. Y hay una anécdota muy divertida que yo cuento siempre con esto, que es un día, bueno, yo tratando como de, con mucho cuidado, buscando un padre cool, le pregunta al hijo varón, le dice, che, ¿te gusta alguna chica? Pero una pregunta que aparentemente es inocente, de un papá que quiere medio tirar algo, hablemos de algo más. Y me mira con la misma mirada que se mira un genocida, que se mira un asesino, me mira con una repulsión, me mira y me dice, yo le pregunté, ¿te gusta alguna chica? Me mira y me dice, o algún chico, papá, no seas dinosaurio.
Y yo, que me quedé callado, porque digo, ante esta dificultad me callo, porque si me quiero defender, voy. Es muy bueno, es muy interesante el planteo de él, porque es, bueno, te voy a buscar hasta donde sea, pero además, yo soy de una generación que estoy en otra. Y nuestra generación, cuando estaba en otra, la disputa por los cuerpos, la disputa por la política, eran en otros temas, ni mejores ni peores, eran otros, era la dictadura, era la política, o sea, eran otros temas que siguen estando todavía. Pero esta disputa que parecía como una disputa de algo, claro, no, yo soy portador de la heteronorma, yo soy portador de qué posibilidades tuve en mi adolescencia de que me guste un varón. Digamos, es interesante el planteo a un educador. Y yo esa reflexión de Tito, buscándome como diciendo, bueno, lo que digas, yo voy a ir un pasito más allá. Ese lugar adolescente, a mí me parece que muchas preguntas tuyas del libro nos llevan ahí. Nos llevan a decir, che, hay muchos cuerpos. Che, hay que ir contra todo. O sea, contra todo tipo de comentario, contra todo tipo de prejuicio, contra todo tipo de norma que pone un docente que está haciendo política cuando habla. Y cuando dice tenés que estar más flaca, o por qué no te peinaste así, o che, estás muy gorda, o el discurso higienista, por tu salud baja de peso, todas esas cosas que los docentes hacemos, y a mí me gusta eso de la primera persona, Laura, que vos tenés en el libro, porque si no somos los que escriben libros, son aquellas personas que ya hicieron un tránsito y están en la pureza para iluminarnos a nosotros como en otra época era la vanguardia. Y la verdad, el libro en ese sentido es muy fresco porque me parece que lo que hay que reconocer es que hay lucha en todos los sentidos y hay disputa. Y el libro me parece que nos ayuda a que en el terreno de lo corporal hay luchas y hay disputas. Y el lugar, muchos de esos lugares que la lucha y las disputas se van a hacer son en la familia, como el libro dice en el tercer punto de por dónde entra la ESI. Lo dice de otra manera, pero dice eso. Y el otro punto de por dónde va la ESI, bueno, también va por mí. O sea, va, como vos lo decís, por nosotros, por lo que cada uno de nosotras, de nosotros puede decir, che, yo, imagínate, vos decís varones y mujeres, yo quiero evitar que queden grabadas comentarios que yo ya reconozco que hice. O sea, que hace muchos años me di cuenta y dejé de hacer, y ahora digo, claro, no había ESI. Yo comentaba porque era una especie de gorila suelto que hacía comentarios medio que ahora uno dice, no, bueno, es el patriarcado, papá, bueno, está bien, pero ¿cómo uno va a desarmar eso? ¿Cómo desarmamos? Te digo algo más, vos decís lo de tus compañeras, ¿cómo desarmamos en el encuentro con dos personas que se aman todos los estereotipos que tuvimos armados en los 70 y los 80 cuando nos criamos? Porque no se desarman solamente diciendo, ahora yo estoy parado en un lugar de derecho y yo, no, es desarmarlo con la sociedad, es desarmarlo, en el caso de los varones es tremendo, porque es desarmarlo en los grupos de WhatsApp, desarmarlo en los diálogos que cosifican, y eso en la sala de profesores, eso adentro de la escuela, es un gran trabajo para hacer. Y me parece que el libro invita a eso, invita a esa diversidad de cuerpos que habiten y después sobre eso vemos, pero primero me parece que nosotros, los que somos docentes, que estamos trabajando, tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de la palabra, con el uso de la propuesta, con eso que decía Freire de desconfiar de la propia práctica, con la ESI por ir de la mano y con el libro tuyo, Laura, en la otra. Vamos con las dos y ahí vamos viendo qué vamos haciendo. Me parece que esa puede ser una manera para ir transitándolo y, como bien dice, supervisando todo el tiempo, hablando con compañeras, hablando con compañeros, porque me parece que no hay una manera de hacerlo que no sea en praxis y sea en avanzas, retrocesos, disputas, dando la palabra. Sí, no, vos querías decir algo ahí. Está silenciada, no se escucha. Ahí va. Ahí, ahora, ahí dale. Muy bien, algo bueno. No, lo que yo pensaba, todo esto que me parece muy valioso, no es el cuerpo individual, es un cuerpo colectivo. A eso es lo que yo le quiero dar mayor importancia a todo esto. Esto se habla en comunidad, porque si no seguimos bregando por lo individual, y la educación física fue siempre competencia, y nosotros tenemos que
darle la vuelta para que no sea la competencia, sino sea la solidaridad, el trabajo en grupo, en equipo, la escucha, la pertenencia, donde la ayuda mutua, donde el otro es un par, no es un contra, no es un enemigo. Entonces creo que desde ahí, desde otra manera de pensar, es otra cultura la que nosotros tenemos que llevar a la práctica, porque también pensaba, un cuerpo que no es escuchado se inhibe, se inhabilita, se cierra, se endurece, sufre, se enferma, y nosotros esos cuerpos no sirven porque son cuerpos desvitalizados, no tienen energía, no tienen alegría. Entonces, pensando desde qué cuerpos o qué cuerpes podría pensar la educación física, es estar en el aquí ahora, escuchando, mirando, propiciando espacios de intercambio, de sentidos, de preguntas, de reflexión. Creo que en todo tiempo tiene que haber una reflexión interna, como decía Laura, desde uno mismo, no ocultarnos, y si no sabemos, no queremos, no, nos pasan cosas, porque las palabras nos habitan, nos marcan, nos dejan tantas huellas, tantas cosas que no nos damos cuenta y seguimos reproduciendo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos? Si estamos en un momento de quiebre, de ruptura, como dice Laura, bueno, vamos por más, vamos para ese lado, pero colectivamente, lo pensaba yo, ¿no? Basta de estas cosas grupalmente. Y quería leerles algo, si puedo, así. Algo que escribió Carolina Pavlovsky, que es mi profesora de psicodrama, que dice así, para lo grupal, dice así: el individualismo es una concepción política, cultural, científica, religiosa, económica, social, muy difícil de desarmar, y produce sujetos débiles, enfermizos, solitarios, temerosos y vulnerables. Los paradigmas individualistas atraviesan las ciencias de la salud y afectan un movimiento dialéctico la subjetividad del profesional. Lo que quiero decir, traer con esto, es como romper con el individualismo, con el, como decían, la calidad educativa, el productivismo, y pensar en el sujeto, en un sujeto íntegro, emocional, sensible, que pueda disfrutar del arte, de la belleza, de los colores, de la alegría, del otro cuerpo, y no importa si es un cuerpo, es un sujeto. Eso quería agregar y nada más, porque me siento que mi máquina no sé qué le pasa. Bueno, Laura, ¿cuáles son los próximos caminos que se abren en torno a esto, a esta posibilidad de compartir estas experiencias? Próximos caminos, digo. Volver a... Y bueno, sí, dale. se corta. No, yo me quedé enganchada con esto, el tema de los cuerpos, ¿viste? Porque no es algo fácil. Es muy lindo decirlo, en mi caso, ¿no? Hablo por mí, ¿ves? No puedo hablar por un otro, por una otra, porque no sé lo que le pasa, lo que siente. Hablo por mí. A pesar de tener un recorrido, los cuerpos hegemónicos, el ideal de belleza. En el libro pongo experiencias. Cuando un nene de 7º grado, y ahí está, ahí. Yo hablo en primera persona, porque soy un cuerpo emocionado, ¿viste? Yo tengo un tema con la emoción que tiene que ver, en mi caso, con la solidaridad. Tengo algo como, no sé, en mi caso, o sea, nada, no me puedo, hasta acá, no me puedo hacer más la gila, como decía recién acá la compañera. Ahí vuelvo. Es como que la emoción a mí me pasa por adentro y después me reconstruyo en este cuerpo y puedo hablar desde la razón. Por eso también hablo en primera persona. En 7º grado, en una de las escuelas, había un nene que no se quería sacar la campera porque era negro, de piel. Yo, frente a esto, ¿qué hago?
¿Qué le digo? ¿Me quedo callada? Me dice, no, había un calor de 25, 27 grados, y él se quedaba con la campera porque le daba vergüenza su color de piel. Ahí estamos hablando de un cuerpo. Hubo otro cuerpo que también digo en el grupo, en el libro. Yo di clase hace mucho tiempo con un nene que tenía tetas, un varón que tenía tetas. Era un cuerpo incómodo, era un cuerpo limitado, era un cuerpo vergonzoso. Yo, como docente de educación física, como sujeto de educación, ¿qué hago frente a eso? Cuando veo a un nene, en este caso, un varón, que no es feliz dentro de la escuela, que se tiene que ser feliz, ponele, ¿no? Porque la escuela es para eso. Entonces, ¿cómo se explica todavía que en las láminas se siguen reproduciendo el sistema binario, donde hay mujeres con vagina y vulva y donde hay varones con pene y escroto? ¿Cómo tratamos de cambiar desde las láminas institucionales que también los cuerpos de mujeres pueden tener pene y los cuerpos de varón pueden tener vagina? Yo ya me estoy yendo muy lejos, pero yo lo voy a bajar a este nene que tenía tetas, por un tema de obesidad. Entonces yo me le acerco, luego de hacer un taller, ahí lo digo en el libro, y decir que a pesar de que uno tenga gónadas masculinas, puede tener tetas. Algo muy simple, ¿no? Porque yo te lo estoy diciendo. Pero es todo un proceso. Eso quería compartir, lo del cuerpo. Es un cuerpo avanzante, un cuerpo limitado, los cuerpos de Foucault también, que se puede leer mucho, ya que, a ver, Foucault para mí hay un resumen, bueno, puedo de saber Gaby también, hay para mí en mi caso, que me gusta leer mucho, pero capaz se me complica con algunas lecturas. Foucault tiene un librito que es para principiantes, ponele, y que es divino. Estos cuerpos que hablaba Foucault. Bueno, no me quiero ir porque pienso en todo lo que me pasa por el cuerpo. Y mi recorrido es, primeramente a mí me pasó algo muy hermoso con este libro, porque en realidad este libro es un trabajo espiritual, político, de posicionamiento, que lo quería sociabilizar y está llegando a lugares, ahí me emociono de nuevo, que quería que llegara, que era lo institucional. A mí cuando me llama el supervisor de educación física y me dice que lo quiere tener en todos los distritos, viste, es esto, es la emoción que digo, es eso lo que yo quiero, viste, me emociona. Es eso, que los profesores y las profesoras de educación física, hay otra manera de dar clase, viste. Claro, entonces que un supervisor me diga eso, digo, bueno, es por aquí. Cuando empezaron a comprármelo fue muy fuerte, les cuento a los tres, ¿no? Porque como que no era mi objetivo. Mirá qué loco. No era mi objetivo. Y cuando dije, bueno, se está vendiendo. Como que bueno. Y entonces... Mira, yo creo que vos debes estar compartiendo algo que es común, porque Ramiro, que además es parte de una cooperativa de Espíritu Guerrero Editor y que también escribe y está ahí, ¿no? Como amasando su propio libro, sabe muy bien de lo que se trata esto de la emoción de decir, bueno, vamos a hacer una presentación de un libro y que alguien te lo compre, ¿no? Y que se promocione y que se presente, es impresionante. Ramiro, ¿vos querés contar algo de Espíritu Guerrero al respecto de esta emoción que genera la posibilidad de compartir saberes que no son necesariamente académicos, que no están solo reservados para eruditos, que desde una perspectiva cooperativa se intenta que algo valioso llegue a todos, ¿no? Y se vuelva a repensar y a retrabajar sobre eso? Digo, hago referencia específica a Homo Ludens, recientemente compartido. No, sí, a mí, a ver, me parece, Laura, que la posibilidad tuya de escribir y que hayas escrito lo que escribiste nos da la posibilidad a los lectores de aprender de vos, de tu tránsito. Yo creo que siempre es un gesto de generosidad.
uno cuando escribe, por supuesto que se mezcla el ego, se muestra un montón de realizaciones, de los mandatos, esto que ahora, viste, los mandatos, que hay que desarmarlos, pero si es un hecho sincero, y en el libro tuyo se ve, a mí me parece que hay algo que es una apuesta, y es una apuesta política. Y es una apuesta a compartir un recorrido para que ese recorrido sea con otros. Y yo creo que un escritor, que una escritora, si tiene eso, siempre es valioso como recuperarlo y rescatarlo. Por eso me parece que no es menor la discusión de si se escribe fácil o difícil. No es menor la discusión de si se entiende o no. ¿A quién le estoy escribiendo? Y me parece que el libro ayuda a eso. Nosotros fundamos una cooperativa editorial sobre libros de juego, lúdica, de recreación, que es el tema que nos dedicamos, porque creíamos que había que recuperar algunos autores que están pasando desapercibidos y no están más en formato libro. Y porque la mercancía libro se transforma en un bien suntuoso, donde el margen de ganancia es ridículo. Digamos, menos el que escribió, todos los demás ganan un montón de los libros. Y el libro no es tan caro. Ese es el otro tema, el libro no es tan caro. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos algo más sustentable, sabiendo el valor cultural que todavía tiene el libro de papel, a diferencia del ebook? En nuestra cultura, por lo menos, en otras no sé. Y yo, ahí justo Gaby proponía una lectura breve, y yo quería regalarte, o sea, yo fui bastante amigo de una autora argentina que yo quiero mucho, que se llama Graciela Yeynes, se llamó Graciela Yeynes, y Graciela hubo un momento que fue como olvidada, ¿no? Ahora nosotros logramos, y muchos otros lograron como reinstalarla, y la reedición de su libro vendió 1000 ejemplares, que si vos me decías hace 3 años cuando lo sacamos, che, ¿se van a vender 1000 libros? Me reía porque nadie vende 1000 libros. Y, o sea, vende, no sé, García Márquez, Felipe Piña, no sé, ellos. Pero el hecho político es cómo esto tuyo, Laura, va a quedar en otros, va a abrirse en otros. Y que esas discusiones van a ser retomadas por otro, por ahí muchos años después. Mirá, antes o sea, en otro feminismo, en otro estadio del feminismo, ella en Juegos Inocentes, Juegos Terribles decía algo que es, en mi opinión, jugar con la Barbie no tiene nada que ver con conquistas de género ni reivindicación de la mujer. Y ella dice, jugar con la Barbie no es solo cosificar, el territorio del juego permite los lugares más delirantes. Y dice, hay muchos territorios. Y ella, que en el libro es una defensa del feminismo, cuando eso era una cosa, estamos hablando del libro del año 98, un poco como decía Noemí, en otro momento de las luchas. Y me parece que ella es muy clara en lo político de eso, porque termina diciendo, no leo todo porque es muy largo, las Barbies les roban la infancia. La posibilidad de jugar la Barbie le roba la infancia si no lo puede transformar en otra cosa. La Barbie es un elemento de dominación, y me parece que la ESI tiene que ser todo el tiempo retrabajada y regada para que no quede en una letra, en un derecho vulnerado, en un derecho, o sea, en los derechos que hay que evitar y transformar en derecho, y quedó, bueno, fue vulnerado, y bueno, sí, somos un país latinoamericano, quedó ahí. Ah, sí, hay 5 que están con el tema de la ESI, sí, es un grupito del Ministerio de Nación, está Gaby Ramos. Me parece que hay que militarlo en ese sentido de interpelarse, ir con el currículum y con la ley, e ir a la comunidad y a la familia. Y yo en ese sentido, igual que Yeynes, la traigo acá, igual que el gremio ADEF, que siempre fue compañero en situaciones muy adversas y muy difíciles, yo te felicito por el libro y me parece que es un libro muy compañero para ahora y para los que vengan dentro de 10, 15, 20 años y digan, che, ¿quién era esta Laura? Mirá las cosas que decía, ¿qué hacemos con esto? Y hasta para desconfiar de eso que se decía, pero que ayuda a transitar el camino derecho que hay que construir. Me parece que va por ahí. Gracias, Ramiro. Noé. Se escucha. Esta versión y sigo con lo colectivo, porque para hablar yo me apoyo en otros, y la leía Gabriela, recién leía Carolina Pavlovsky, la leía Alejandra Brenner, como que me voy, y son mis lecturas, entonces siempre es necesario nutrirse colectivamente, no hay un pensamiento único, sino que es un pensamiento colectivo, y así nos constituimos como sujetos de derechos. Entonces apoyo valientemente y generosamente, como dijo, muy bueno, acá Ramiro, de la escritura de un libro. La verdad que aplauso, aplauso y aplauso, y bienvenido sea, como ya dije. Gracias. Bueno, Laurita,
¿Vos querés leernos algo? Y después voy yo. Sí. A ver. Gran compañera, que era Gabriela, tan humilde y amorosa. No, lo último que dice acá, porque para mí es muy importante, siendo grandes, adultos, mayores, empezar a reconocernos con esa niña o ese niño que fuimos. Creo en eso. Sigo creyendo en las infancias como revolución, sigo creyendo en eso, en los pequeños o las pequeñas o pequeñes. Entonces este libro propone llegar a todas las personas que tengan ganas de abrir sus corazones y sus mentes. Es un libro que seguramente ayudará a despertar zonas que aún están dormidas. Es un libro que ayuda a acercarnos a nosotros mismos para poder encontrarnos en ese niño que fuimos y que en algún momento no fue escuchado, no fue abrazado o no fue mimado. Este libro es para ellos, para ellas, para ellos, que ya son grandes y desean un lugar más amoroso, más habitable y más feliz. En realidad estamos para ser felices, pero los mandatos a veces no nos dejan. Entonces es un esfuerzo ser feliz. ¿Y por qué no empezar desde la semilla, que son los chicos y las chicas, ¿no? Las infancias. Bueno, eso. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a cerrar con la frase, con una parte del poema de la Susi, porque la Susi es nuestra Axadre, y acá Laura la trae, y me parece que lo que yo deseo es que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen, y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser, y que por eso te beso. Infancia, educación, actividad física, género, personas. Por eso te beso. Les beso, me besás, besaremos. Por eso, simplemente por el beso. Gracias, Lauri. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.